Bueno, arrancamos el tercer bloque y decíamos en la apertura, Coti, que hoy vamos a hablar de vacunas. Sí, y de eso que nos estamos preguntando todos, ¿no? Aquellos que tienen la primera dosis de Sputnik, quienes ya recibieron las 2 dosis de Sinopharm, aquellos que están todavía esperando la Astra. Bueno, ¿qué pasa con las vacunas? Y también podemos hablar de las nuevas que están por llegar, de Pfizer, de Moderna. Hay mucho para hablar, así que saludamos y recibimos aquí en el living a Elena Ovieta. Ella es médica infectóloga, está allí desde Buenos Aires para hablar con nosotros. Elena, ¿cómo te va? Buenas tardes y gracias por recibirnos. Hola chicos, gracias a ustedes por llamar. Bueno, primera pregunta, sabemos que estás llegando del hospital y queremos que nos hagas una foto de cómo está la situación hoy, porque hay mucha gente que va viviendo una realidad o cree que la cosa ya pasó, ¿no? Contanos un poquito vos cómo está eso. Ni mucho menos. A ver, para que esto pase de verdad, falta un montón de tiempo, chicos. Y no sé si vieron que en los últimos días parecía que la cifra total de nuevos casos iba bajando, pero ayer, ops, ¿qué pasó? Volvimos a más de 12.000 casos. Y yo digo, bueno, a ver qué pasó. Y estamos a 14, 15 días del Día del Amigo, Tal 10 cual. días del Día del Amigo. Y nos pasó lo mismo con el Día del Padre, con la Navidad y con eventos multitudinarios, etcétera. Entonces, hay nuevos casos y mucha cantidad de nuevos casos todos los días en un país que lamentablemente todavía recién tiene vacunada en forma completa al 12% de la población. Entonces, en ese contexto de tanta cantidad de casos y de un porcentaje insuficiente de gente alcanzada por la vacunación en forma completa, no podemos decir ya pasó, ni mucho menos, ni imaginarnos. Tengo una gata que se empeña en salir en televisión, perdónenme. No hay problema. Este, entonces, en ese contexto no podemos decir esto pasó, ni imaginarnos en septiembre o si esta Navidad va a ser distinta y vamos a poder juntarnos. Todavía no podemos, tenemos que pensar en mañana y en que si hoy tenés síntomas tenés que ir a testearte y que si ayer estuviste en una clandestina y dentro de 5 o 7 días tenés un poco de fiebre, te tenés que quedar en tu casa encerrado. Todavía nos falta batir todo este bizcochuelo hasta que tengamos al 80% de nuestra población objetivo alcanzada con las 2 dosis de vacuna. Bueno, y nos metemos allí también directo en lo que decíamos, en la preocupación de las vacunas, en pensar en todos aquellos que están esperando la segunda dosis de Sputnik, en los relevamientos que se están haciendo y los estudios que se hacen si se podrían o no combinar las vacunas. ¿Cómo está el panorama hoy en general con respecto a eso? Mira, pensemos que esta enfermedad y las vacunas entre nosotros no tienen ni un año. O sea, esta enfermedad llevamos un año y medio escaso, que nos parece una eternidad, pero es un año y medio, que tenemos vacunas que han demostrado ser seguras y eficaces, incluso en la vida real, porque lo vemos con la cantidad de casos que, por ejemplo, salgamos un instante de la Argentina, pensemos, circulación de nuevas variantes, como, y bueno, salió en tele. Sí, No sí. pasa Bueno, nada, no pasa nada. este, en este escenario de nuevas variantes, por ejemplo, Reino Unido, que tiene más del 50% de su población vacunada, tienen 30.000 casos por día, pero tienen 30 muertos. Mm. Nosotros seguimos con un porcentaje muy alto de muertos y con un alto porcentaje de casos diarios, y entonces tenemos que ir desandando todo el camino. Te hago otra pregunta, Elena. Con respecto al tema de la que viene más demorada en segunda dosis, es la de la Sputnik ahora. El segundo componente de Sputnik, Ujú. Exacto. sí. ¿Qué pasa con ese tiempo en que no se recibe esa segunda dosis? La primera dosis pierde efectividad. ¿Cómo podemos llevar un mensaje a quienes mejor están esperando justamente que llegue esa convocatoria? Perfecto. En primer lugar, la vacuna no pierde efectividad con una sola dosis, pero sí sabemos que quedarte con una sola dosis es insuficiente para evitar enfermarte muy gravemente o morir con estas nuevas cepas. Mm. Entonces, con una sola dosis, que supongamos que bajaron los anticuerpos, igual quedan unas células de memoria que cuando llegue la segunda dosis
o si desafortunadamente entrara el COVID entero a la persona, eso estimula esas células de las defensas para que se fabriquen de nuevo anticuerpos. Es un refuerzo. Las vacunas lo sabemos con la antitetánica. Si se te pasaron 12 años de tu última antitetánica, no tenés que hacer 3 dosis de nuevo como si nunca te hubieras vacunado. Con una sola dosis de refuerzo es suficiente para el estímulo del aparato inmunológico. Dicho esto, todos los estudios se hicieron con tiempos acotados. La segunda dosis a los 21 días, la segunda dosis a los 28 días. ¿Qué pasó con Astra? Habían hecho el estudio a la primera dosis y a las 4 semanas la segunda dosis. Sí. Después, por faltante de vacunas, vieron que en realidad si la aplicaban a los 120 días en vez de a los 30 días, no solo no pasaba nada grave, seguía siendo segura, sino que además seguía siendo eficaz e incluso algunos levantaban todavía más nivel de anticuerpos dada a los 120 días versus a los 30 días. Entonces, el mensaje es, en el momento en que te llegue la segunda dosis, te la aplicás, en el medio te tenés que seguir cuidando, igual que te tenés que seguir cuidando después de haber recibido tu segunda dosis. Porque las vacunas demostraron ser eficaces para disminuir formas graves, internaciones y muertes por el COVID. No han demostrado su eficacia, de hecho es bastante floja, para evitar que igual contraigas COVID y puedas transmitírselo a otro. Es cierto, hay otro de los mitos y de los rumores que queremos conversar con vos, de que, por ejemplo, las 2 dosis de Sinopharm equivalen a una dosis de Sputnik. No, no es así. La eficacia de las 2 dosis de, por ejemplo, Sinopharm para evitar muertes, enfermedad grave, internaciones, es del 79-80%. Pero ¿qué pasa? La eficacia de la vacuna para evitar alguna forma un poco sintomática, tengo un poquito de moco, y tengo ese poquito de moco, un poquitito de dolor de garganta, porque tengo el virus, e igual lo transmito, es lo que le sucedió a Chile, por ejemplo. Sinovac y Sinopharm, bastante parecidas, ¿sí? Son muy eficaces para evitar la muerte, pero no tanto para evitar que vos igual puedas adquirir el virus. Es por eso que insistimos con que estés vacunado en forma completa. Con la vacuna que fuere, de todas formas, aún así, tenés que seguir cuidándote cuando tenemos tanta circulación viral en la comunidad, tanto virus circulando, porque vos te lo podés pescar, tener poco o ningún síntoma, pero pasárselo a otro que no esté vacunado. ¿Hay algún estudio acerca de la combinación de vacunas y si se puede hacer? Muchos. Sputnik, Astra, Sinopharm. ¿Qué es lo que se sabe de eso, Elena? Mira, yo digo que los infectólogos estamos casi como que los políticos que no resistimos ningún archivo con esta enfermedad, porque al principio de todo, cuando empezamos a hablar de las vacunas, decíamos, si empezaste con con una marca, tendrías que completar el esquema con la misma marca. Y de hecho, es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud al día de hoy. ¿Qué sucedió? En un contexto mundial de faltante de vacunas, se empezó a decir, bueno, a ver, sabemos que con una nos quedamos medio corta la manta, porque una dosis de vacuna para toda la población es como si pusiéramos un gazebo medio finito, ¿sí? Para protegernos del COVID. Pero con las nuevas variantes necesitamos, además de tener el gazebo todos encima nuestro, un paraguas cada uno de nosotros más robusto para evitarnos las formas graves y las muertes por el COVID. Entonces es ahí que se empezó a ver, bueno, ¿qué pasa? Y empezaron los de Astra en España, uno de los primeros trabajos que se llamaba Convivax, y después se hicieron otros estudios en Inglaterra, en Francia, en Canadá. En fin, hubo muchos trabajos y de hecho se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, ver qué pasa si frente a una primera dosis de Astra o a una primera dosis de Sputnik, le doy una segunda dosis de otra marca. Esa otra marca puede ser no solamente un cambio de marca, sino también un cambio de plataforma, es decir, un cambio de cómo está fabricada la vacuna. Y si quieren ahora se los explico. Pero el punto es,
dadas en llamar combinaciones de vacunas, que es lo que nosotros llamamos esquemas heterólogos, es decir, empecé con una, cambio a otra para la segunda, han demostrado ser seguros. Probablemente un poco más de lo que llamamos reactogenicidad. Se te pone un poco más colorado el brazo, tuviste un poco más de dolor articular, un poquito más de fiebre. Pero han demostrado ser seguras estas combinaciones. De hecho, Angela Merkel tuvo su primera dosis de Astra y la segunda de Moderna. Y se vio que no solamente era eficaz, sino que incluso a veces te daba todavía mejor respuesta a anticuerpos. Bien. Cuando digo cambiar de plataforma, que vos decías recién, Miguel, cambiar, si se puede, empiezo con Astra y sigo con Claro. Sputnik. Sputnik, Astra, CanSino, que es una vacuna chino-canadiense que está por venir, son todas vacunas que son como una galletita de la fortuna del Año Nuevo chino, ¿sí? Es un adenovirus inactivado que no te va a dar enfermedad por adenovirus, que trae el papelito, es la proteína S, que es la spike, que es con la llave con la que entra el COVID en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, cuando recibe ese papelito de la fortuna con el instructivo de la proteína S, dice, yo esto no lo conozco, y fabrica anticuerpos. Esas son las vacunas vectorizadas. El vector es la galletita de la fortuna, que puede ser amarillo, colorado, verde, distintos tipos de adenovirus. La de Sinopharm y Sinovac son coronavirus inactivados, virus completos que entran y son las plataformas de vacunas que más conocemos de toda la vida. Ninguna vacuna es a virus vivo, es por eso que son seguras en las embarazadas y en las mujeres que están amamantando. Luego están las vacunas más modernas, más nuevitas, que son las de ARN mensajero, que en vez de el papelito ser la proteína S fabricada, tiene el código de barras de la proteína S. Entonces, nuestro cuerpo fabrica la proteína S y después nuestro cuerpo reconoce esa proteína S como extraña y fabrica los anticuerpos. Eso es cuando hablamos de plataformas diferentes de vacunas. Clarísimo, quedó muy clara la explicación. Y por otro lado también queríamos ver qué está sucediendo o qué se sabe hoy de la variante Delta, que es otra de las preocupaciones que tenemos hoy como argentinos, si hay transmisión comunitaria o no, cómo estamos reaccionando ante esa prevención de la variante Delta. Coti, en primer lugar, lo bueno es que tenemos una estructura de virólogos que son capaces de identificar la variante Delta y decir, acá está, la tenía este señor o esta señora que venía de Nueva York, de Londres, de donde fuere, ¿sí? Y esa persona obviamente tiene que quedarse en aislamiento, no tener ningún contacto estrecho. Luego, si hay un contacto estrecho que estuvo con alguno de estos que sabemos que tiene cepa Delta, este se tiene que quedar en aislamiento. Y es el Estado quien tiene que controlar que esa persona cumpla con ese aislamiento, porque si no, este a su vez sabemos que la cantidad de virus, la carga viral en el caso de cepa delta puede ser 1200 veces mayor que la de las cepas que conocíamos antes. Y por tanto, a más virus, mucha más transmisibilidad. Entonces, si antes una persona con COVID podía contagiar a 2 o a 3, este puede contagiar a 4, 6, 8. ¿Se entiende? Sí. Se entiende. Bien, entonces, en primer lugar, la buena noticia es que podemos identificarlo y tenemos las herramientas en distintos laboratorios como para identificar la presencia de cepa delta. En segundo lugar, si no queremos tener cepa delta o cepa omega, lo único que tenemos que hacer nosotros, cada uno como individuos, es seguir cuidándonos, porque los virus tienen esta tendencia natural a mutar, a cambiar. Las mujeres nos cambiamos el color de pelo, el corte de pelo, los hombres se dejan la barba. Bueno, los virus mucho más. Pero para mutar, los virus necesitan de nuestras células. Claro. Entonces, si yo no lo dejo entrar a mi cuerpo, y vos, Coti, no lo dejas entrar al tuyo, y tampoco a Miguel, y todos le ponemos una barrera con el barbijo, con la distancia física, con el lavado de manos, con la ventilación de los ambientes, entonces el virus no va a tener dónde duplicarse y por tanto no va a tener dónde mutar y dónde cambiar. ¿Sí? En simultáneo tenemos que apurar el proceso de vacunación. Bien. Entonces, preocuparnos por cepa delta quizás es preocuparnos por la frutilla de la torta cuando todavía acá tenemos que terminar de que se cocine el bizcochuelo, ¿viste? Lo cual no quiere decir que no podamos tener la
en 10, 15 días en agosto. ¿Por qué? Porque es muy transmisible. Claro. Doctora Elena Obieta, ha sido un gustazo. Debo decirle que más claro no hemos Imposible. escuchado otra explicación acerca del tema de vacunas. Así que vamos a tener que volver a molestarla otra vez que salga del hospital con la gata incluida, pero para También, que sigamos está No, bien. un charlando. papelón. La un invitamos, papelón. la Juro, invitamos a la gata. La próxima vez voy a ser más prolija, pero la verdad que no llegaba. Valió la pena, No, Elena. valió la Muchísimas pena. gracias. Clarísima, doctora. Gracias y Gracias. felicitaciones. Un cariño a Josefina, tan paciente y tan amable. Gracias. Bueno, Gracias, muchísimas Elena. gracias, Elena. Bueno, nos sacó todas las dudas, la forma de explicarlo, la verdad que agradecida a la doctora. Tal cual, la verdad que una clase. Sí. En el buen sentido, una Sí, sí, clase. sí, sí.